Bueno, vamos a hablar de agricultura, recién repasábamos algunos precios del mercado local, vamos a recibir a Hernán Zorrilla, integrante del equipo de valor agregado y de Rurales del País. Hernán, bueno, vamos a hablar del avance de la siembra de cultivos de verano, cómo viene el panorama en este sentido. Hernán, buenos días, el gusto de recibirte. ¿Qué tal, Martín? Buenos días, el gusto de saludarte. Las siembras de verano se están realizando, ya muchas de primera concluidas, ni que hablar de las siembras de primera de maíz, también gran porcentaje de las siembras de primera de soja que ahora te voy a detallar, pero hay un aspecto bien importante a destacar, que es que tanto en maíz como en soja se espera un crecimiento significativo, es decir, la superficie de cultivos de verano frente al año pasado, que casualmente fue un año muy complicado con el tema climático, probablemente también amparado en los pronósticos climáticos de un año un poco más llovedor para este verano. Se espera que el maíz pueda alcanzar una superficie quizás hasta récord a nivel país, superando tal vez ampliamente las 200.000 hectáreas, y la soja quizás superando el 1.300.000 hectáreas, lo cual configura una situación muy buena en cuanto al desarrollo de los cultivos de verano. De las siembras, Martín, bueno, las lluvias que hemos tenido en el último tiempo, que hemos pasado acá en Uruguay de una seca grande a lluvias excesivas en muchas partes del territorio, han generado una situación bastante dispar. En la zona del litoral, la zona núcleo donde se siembra mayor cantidad de cultivos agrícolas, me comentan que es un escenario bastante ideal, por así decirlo, un escenario muy bueno en el cual las siembras de primera de soja están prácticamente terminadas, las siembras de maíz también, lógicamente, antes de la soja, y se está yendo con las siembras de segunda casi atrás de las cosechadoras. Como las cosechas vienen un poco demoradas por estos días que nos han tocado de alguna lluvia o algo, que se van frenando las cosechas de canola, cebada y trigo, que en ese orden se van desarrollando a nivel país, bueno, capaz que las cosechas de las siembras de segunda van un poquito demoradas también en este sentido. Pero en líneas generales, en el litoral se puede decir que hay un escenario muy favorable para lo que es la siembra de verano, con algunos cultivos que ya están nacidos y que están muy bien. Hernán, un poco más al sur, claro, sí, un poco más al sur, perdona, sí, completame la idea, perdona. No, para completar, capaz que un poco más al sur está faltando un poas más el agua, y contrariamente al norte, el norte y el este están con un poco de exceso hídrico, pero en líneas generales se viene avanzando bien con la siembras de primera prácticamente terminadas y las de segunda tras de las cosechadoras. Hernán, oficialmente, ayer recibíamos alguna consulta sobre este tema. El área de soja seguramente crece. Bueno, tú recién algo comentabas, está el tema de maíz. Ahora, ¿cuánto crece maíz y cómo queda la relación, digamos, ante este crecimiento de área de maíz con respecto a lo que puede ser la demanda del mercado interno y lo que pueda llegar a pasar con el precio del maíz? Bueno, bien tu pregunta, Martín. En cuanto al área de soja, se puede esperar que seguramente se supere el 1.300.000 hectáreas. No se va a alcanzar el área soja récord allá por 2013, 2014, donde, bueno, fue un poco más que esta cifra, pero seguramente tengamos la segunda superficie de soja desde que se tiene registro en cuanto a hectáreas, ¿verdad? Y en el maíz que veníamos acostumbrados en los últimos años a tener 150, 160, 170.000 hectáreas aproximadamente, y que se hablaba en muchos casos de que esa superficie se podía duplicar o hasta triplicar. Bueno, no sería descabellado pensar capaz que en unas 240, 250.000 hectáreas, seguramente el techo de las 200.000 hectáreas se rompa. Es bastante apresurado todavía, Martín, darte una superficie, porque el maíz, como bien sabemos, tiene toda la siembra de primera culminada, pero la siembra de segunda, que en muchos casos se extiende hasta fines de diciembre o incluso capaz que algunos primeros días de enero, va a depender mucho de cuánto se termine de sembrar efectivamente de soja, de cómo venga el panorama climático. Y bueno, en función de eso, distintas decisiones de productores pueden hacer crecer aún más el área con el maíz segunda o no, pero lo trascendente de esta zafra, contrario a lo que pasó en las zafras anteriores, es que hay mucho maíz de primera, sobre todo amparado en lo que te comentaba de los pronósticos de un año un poco más lluvioso. Así que a la espera de confirmaciones de lo que te venía mencionando, Martín, no sería una locura pensar en un área histórica de la superficie de maíz. Bien, perfecto. Hernán, la última. Tema siembra de arroz. Bueno, hace unos días tenías un intercambio directo y lo tenés además por tu vínculo personal con el sector, pero en el marco de lo que fue la jornada de arroz en 33, ¿cómo culmina la siembra de arroz? Bueno, la siembra de arroz, Martín, avanzó muy bien durante el mes de octubre, agrupando casi toda la siembra en ese mes, que es un escenario ideal para el ciclo, para el desarrollo productivo del arroz, y después se frenó al punto que este 5, 10, 12% que resta de promedio nacional de siembra casi no se ha podido avanzar
en el mes de noviembre por este tema de las lluvias, y va a pasar que te queda prácticamente un 85-90% de la siembra de arroz en época óptima, en fecha óptima en el mes de octubre, y de repente te queda un pico de un 5-10% que se va a terminar sembrando en época bastante más tarde que el promedio, que es los últimos días de noviembre, quizás incluso algún primer día del mes de diciembre, lo cual no es lo ideal. En las zonas arroceras del país, el este y el norte, como te estaba mencionando recién al respecto de la siembra de verano, justamente es donde más llovió en el último tiempo, por tanto ha dificultado la entrada de los equipos para finalizar con la siembra. Así que un escenario diferente en cuanto a un porcentaje casi de un 85-90%, como te decía, que ya está en desarrollo, sembrado en el mes de octubre y en muy buenas condiciones, y este piquito que te comentaba, que bueno, es lo que falta a la espera de que las ventanas climáticas permitan cerrar de forma definitiva la siembra de arroz. Perfecto. Hernán Zorrilla, integrante del equipo de Valor Agregado y Rurales del País, muchas gracias. Gracias, Martín, te mando un abrazo.